Ya son más de 1000 los muertos por el terremoto que se ha registrado esta mañana en Afganistán, que alcanzó una magnitud de 6,1. Pero el número de víctimas puede aumentar en las próximas horas por el gran número de heridos y la cantidad de personas que aún quedan bajo los escombros. El temblor ha sido tan grande que ha derribado edificios enteros. El gobierno afgano ha pedido ayuda inmediata a las organizaciones humanitarias, aunque gran parte de ellas huyó del país con la llegada de los talibanes al poder. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una oleada de protestas recorre el mundo ante la subida generalizada de precios. Cada país se prepara a su manera contra la inflación generalizada, que empezó calificándose como pasajera, pero que se mantiene al alza en la mayoría de economías. Y factores como la guerra de Ucrania y la subida de los combustibles no ayudan precisamente a mejorar la situación. Los ciudadanos notan en sus bolsillos aquello que decía la canción: el costo de la vida sube otra vez. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. La canasta básica no se puede, los precios se han disparado. El alza del combustible. Las manifestaciones se reparten en varios países. En Ecuador se mezclan con reclamaciones indigenistas y duran ya 9 días. Solo en ese país el precio de combustible se ha duplicado desde el inicio de la pandemia. Lo mismo que en la lejana Katmandú, en Nepal. Pero también en la opulenta Bélgica los trabajadores salen a la calle contra la inflación, que supera ya el 9%. Los ingleses han tenido que ir a trabajar en bicicleta por la huelga de transporte en el país. No importa el idioma o la nacionalidad, el mundo entero parece comprender que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Hay un nuevo escenario de tensión en la guerra de Rusia con Ucrania, y lo más inquietante es que es fuera del territorio ucraniano, concretamente en un pedazo de tierra arrebatado a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial a orillas del mar Báltico. Estamos hablando de Kaliningrado, que va a sufrir el bloqueo de mercancías sujetas a sanciones de la Unión Europea que le llegaban a través de Lituania. Rusia amenaza con represalias. De la naturaleza de esas represalias contra un país miembro de la OTAN podrían derivarse consecuencias indeseables. Europa vuelve a contener la respiración. Y un viejo producto, pero nuevo a la vez, está a punto de llegar a las farmacias. En 6 meses podría conseguirse cannabis para uso medicinal. Podrán beneficiarse de sus efectos pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, también endometriosis, dolor oncológico, dolor crónico. Enseguida les contamos quién lo podrá prescribir y cómo se va a consumir. Pero vamos a centrarnos en primer lugar en lo que está ocurriendo en Afganistán por esas terribles noticias que nos llegan tras ese terremoto de magnitud 6,1. 1 millar de víctimas ya, y podría seguir aumentando. En mitad de la noche, en una zona rural al sur de la capital. El seísmo se sintió también en el país vecino, en Pakistán e incluso en la India. 1:30 de la mañana en Pakistán, a unos 300 kilómetros al sur de la capital, Kabul, se registra un movimiento de magnitud 6,1. Afecta a regiones como Paktika o Host, pero también a asentamientos rurales en las montañas cercanas. Decenas de casas han quedado reducidas a escombros y lo peor, la cifra oficial de fallecidos no deja de crecer. Fátima y sus hijos han podido salir ilesos. Cuenta esta mujer que el terremoto las despertó y que una de las habitaciones de su casa quedó totalmente destruida. Otro afectado, Faisal, habla de casas derrumbadas y escenas de terror con muchos muertos y heridos a su alrededor. Las labores de rescate no han cesado en las zonas afectadas. Varios helicópteros han llevado material médico y alimentos y han trasladado a los heridos hasta los hospitales más cercanos. El epicentro se localizó a 51 kilómetros de profundidad y pudo ser sentido por más de 100 millones de personas en Afganistán, en Pakistán e incluso en la India. El gobierno talibán ha pedido ayuda a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias. En esta zona sureste y este de Afganistán hay un largo historial de terremotos. En marzo de 2002 otro movimiento causó la muerte de 1.100 personas y en 2015 un seísmo de magnitud 7,7 en la misma zona destruyó más de 30.000 casas en Afganistán y Pakistán. Los bombardeos rusos siguen causando víctimas civiles, las últimas en Kharkov, tras el impacto de varios misiles en zonas residenciales, no objetivos militares. 5 personas han perdido la vida, otras 11 resultaron heridas en los ataques a un grupo de viviendas en la parte sureste de la ciudad. Otro misil impactó en una institución universitaria, provocando graves daños.
Los misiles del ejército de Putin alcanzaron además una planta de gas también en la misma región, originando esa enorme columna de humo. Pero ahora la tensión se traslada a un punto fuera de Ucrania y fuera de Rusia, fuera por lo menos de la parte central de Rusia, aunque es parte de ella se ha desgajado, es Kaliningrado. Rusia y Lituania litigan por este asunto. Lituania insiste en que solo está implementando las sanciones de la Unión Europea y por eso bloquea el tráfico de mercancías a esta zona que necesita esa llegada de mercancías a través de la línea ferroviaria que atraviesa territorio lituano. Moscú promete consecuencias. Rusia eleva el tono tras las restricciones impuestas por Lituania a la aislada región rusa de Kaliningrado. Responderemos a tales acciones hostiles. Se están elaborando las medidas apropiadas y se tomarán en un futuro próximo. Sus consecuencias tendrán un grave impacto negativo en la población de Lituania, advertía este martes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Poco después, un enviado de la Unión Europea a Moscú llegaba al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso para pedir que no sigan tensando la cuerda. He hecho un llamamiento a la parte rusa para que mantenga la cabeza fría, para que no sigan esta escalada, aseguraba Markus Ederer. Lituania asegura que no está imponiendo restricciones de forma unilateral o adicional, sino que la limitación del tránsito hacia el enclave ruso de determinadas mercancías es conforme a las sanciones europeas. En la lituana ciudad fronteriza de Kybartai con Kaliningrado no dan importancia a las amenazas que llegan de Moscú. No siento pánico, soy positivo. Creo que no pasará nada malo porque Lituania está en la OTAN, en la Unión Europea. No creo que se atrevan a atacarnos, asegura este residente. No, nos estamos preparando para huir. Nos quedamos aquí, nací y aquí está mi hogar, comenta la propietaria de esta tienda de flores. Casi 1 millón de rusos viven en Kaliningrado, una ciudad portuaria del Báltico conectada con el resto de Rusia por un enlace ferroviario a través de Lituania. Sin duda, una de las principales consecuencias de la guerra es el aumento de precios y esto está ocurriendo en muchos productos y en todo el globo. Estas protestas que están viendo han sucedido en Katmandú, en Nepal. La policía carga contra estudiantes que protestan por el encarecimiento de los precios del combustible y de los productos básicos. Para que se hagan una idea, solo el pasado lunes el litro de diésel subió un 16% allí. Otro dato, la inflación en un año en Turquía ha sido del 75%. Por eso los turcos compran coches de segunda mano. Su intención es venderlos rápidamente. Dicen que su precio en un mismo día sube un 20% y que ya no quieren tener dinero en el banco. Ejemplos y protestas contra la inflación se están repitiendo en todo el planeta. A día de hoy no hay país que escape de las garras de la implacable inflación, situación que se agrava aún más en las regiones con altos niveles de pobreza. En Ecuador llevan ya 9 días de protestas, encabezadas por la comunidad indígena, exigen al gobierno de Guillermo Lasso reformas sociales y económicas. La carestía de la vida está terrible, la canasta básica no se puede, los precios se han disparado, todo el alza del combustible. Mes a mes hay cambio de precios, hay subida, no alcanza. Solo en ese país el precio del combustible se ha duplicado desde el inicio de la pandemia. Pero si nos quedamos en la eurozona, la situación no es muy diferente. Nos estamos manifestando pidiendo mejores salarios, se ha vuelto difícil llegar a final de mes. En Bélgica la inflación se ha disparado este mes hasta el 9%. 80.000 trabajadores han salido a la calle para denunciar la falta de medidas del gobierno frente al aumento del coste de la vida. Todo se está volviendo más difícil, dice esta trabajadora. No podemos ir a trabajar, el combustible es demasiado caro, no podemos calentarnos, los alquileres se están volviendo impagables y ya es hora de que el Estado haga algo al respecto.
Y en bicicletas, ¿cómo han ido a trabajar los ingleses tras la paralización de la red de transporte en el país? El mayor paro desde 1989. Estamos en huelga, dice esta supervisora, porque se están sacrificando nuestros salarios y pensiones por un daño que no fue causado por nosotros. Y en medio de este caos mundial, Putin advierte a Europa de que las sanciones son un arma de doble filo y que lo que pretendía ser un golpe para aplastar la economía rusa no les está funcionando y podría acarrear pérdidas de más de 400.000 millones de dólares a la Unión Europea. Las sanciones tienen, ya lo saben, dobles efectos, no solo contra el país que se hace, también contra nosotros. Por cierto, que la guerra llevó al gobierno de nuestro país a tomar medidas de urgencia, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, pero esas medidas de urgencia caducan el jueves de la semana que viene. Por eso este sábado está convocado un Consejo de Ministros extraordinario para impulsar un segundo plan anticrisis que ayude a paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra. Bueno, y se van adelantando algunas de esas medidas. Pedro Sánchez, el presidente, ha anunciado que el sábado ese Consejo de Ministros extraordinario va a aprobar la reducción del IVA sobre la luz al 5%. ¿Qué supondrá esto en nuestros bolsillos a nivel nacional? Bueno, pues para una factura de media de 50 euros al mes nos ahorraremos unos 2,5 euros. Un ahorro que aumenta hasta los 5 euros si nuestra factura eléctrica roza los 100 euros de precio. Bueno, y digo a nivel nacional porque, claro, aquí en Canarias no tenemos IVA. Vamos a hablar de esto con Francisco Ramos, economista. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Roberto? Buenas tardes. Con lo cual, que reduzcan el IVA a nivel peninsular, en principio a nosotros no nos afecta, ¿o habrá algunas medidas que sí? No, esto no nos afecta porque nosotros tenemos el IGIC, y el IGIC en la electricidad en Canarias tiene el tipo 0, ¿no?, para los consumidores normales. Por lo tanto, en principio a nosotros no nos afecta. El IVA ya se había bajado del 21 al 10% en la península y ahora se trata de que como el topar el precio del gas de momento no está sirviendo para... Es decir, el precio sería mayor si no estuviera al tope, pero en principio los precios tampoco parece que se están conteniendo, pues por esto van a bajar 5 puntos de IVA. Claro, y no se va a compensar a Canarias de alguna manera, porque claro, todas estas medidas en torno a la luz, nosotros digamos que ya las teníamos establecidas, pero claro, el recibo de la luz para los canarios no va a bajar. No, a nosotros sí. A ver, lo del tope del gas también es que está coincidiendo con que ha habido una mala suerte, en el sentido de que al estar ahora en un periodo donde parece que ha entrado menos eólica, menos energía renovable, entra mucha cantidad de gas, el gas es justo el que está caro, y además a las que producen con gas se le recarga a los consumidores para compensar a esas empresas, entonces las medidas no están teniendo un efecto en lo que es el precio base del mercado mayorista, que es el que digamos está referenciado la tarifa en Canarias a los consumidores que son aproximadamente un 40%. No nos afecta porque el IVA no está contemplado, pero yo espero que el tope del precio del gas sí que de aquí a un mes empiece a notarse un poquito más. Claro, porque eso depende del consumo o del tipo de energía que se consuma en cada momento. Depende de dos cosas. Depende de si la demanda sube, tienen que entrar más centrales y terminan entrando la de gas, que es lo que no queremos, que entren todo el rato las de gas porque marcan el precio. Pero es que además también depende de la oferta. Si hubiera mucha renovable, no tendría que entrar gas por mucho que fuera la demanda. Si ocurren las dos cosas, que sube la demanda porque hace calor y encima no tenemos demasiadas renovables, pues el peor de los escenarios, empieza a entrar el gas y por mucho que esté topado, pero sigue siendo caro. Entonces, claro, y encima la compensación que hay que darle a los que sí producen con gas, cuanto más gas se produzca, más compensación. Por lo tanto, como muchos los precios se han visto que están entre un 5 y un 10% menos que si no estuviera este tope. Pero claro, pero no se nota en el bolsillo prácticamente porque podría estar más alto, pero con respecto a hace una semana es que ahora está más alto que antes, que no está tan alto como... Lo que no se entiende, o claro, los que no somos expertos no entendemos es, bueno, siempre se da alguna excusa de, bueno, pues ahora el consumo por el calor, pero oye, también es verdad que me imagino que esa cantidad de sol será bueno para la captación de energía fotoeléctrica.
igual que cuando hace viento, pues también se supone que entra ese tipo de energía y mejora las energías alternativas. ¿Por qué no ha sido así? Bueno, porque es verdad, cuanto más sol, mejor para la fotovoltaica, básicamente. Pero por lo que sea en la península, las circunstancias meteorológicas en la eólica, que es la que más cantidad de renovable aporta, ha sido más bien baja. Entonces, por mucho que haya sol, no ha compensado. Probablemente es que esa no sea de las que más aporta, a lo mejor, ¿no? al flujo eléctrico, y a lo mejor es más el viento la que sirve, la que determina. Sí, es más el viento. No sabría decirte ahora el porcentaje exacto, pero de las que son energías renovables interrumpibles, porque dependen de si hay viento, si hay sol, la eólica en España puede que sea un 70 y la otra menos, un 30. Es decir, que claro, entonces no compensa. Y estamos en un escenario de los dos, que la demanda es muy alta porque hace calor y que la oferta encima no parece que la renovable esté aportando, que es la que en principio haría bajar el precio. Con lo cual, Roberto, suben los precios y la gente pues no le queda más remedio que pagarlo o reducir el consumo de otras cosas. Claro, y aquí en concreto esta bajada del IVA no nos va a servir para nada. Esperemos que por lo menos el tope del gas empiece a funcionar también aquí para el bolsillo de los canarios. Paco, muchas gracias. Venga, buenas tardes. Un saludo. Bueno, a la crisis del cereal que ha causado la guerra se unen otras en distintas zonas del mundo, como la sequía. Las ONGs estiman que una persona muere de hambre cada 48 segundos en Etiopía, en Kenia o en Somalia. El Cuerno de África vive el episodio de sequía más extremo desde que hay registros. Las lluvias de los primeros meses del año han sido más escasas de los últimos 70 años y se espera que la próxima temporada se mantenga. Ir al colegio en Somalia no solo garantiza la educación, también la comida. Por eso cada mañana Bashir y sus amigos se cuelan en este colegio para poder comer. Comparten este plato de avena, frijoles y millo que han podido conseguir. Alimentos que envía la ONU para los alumnos que tienen esta camiseta amarilla y que les permite entrar en el recinto. Vengo en la hora del almuerzo porque no me dan comida en casa y tengo mucha hambre, dice Bashir. Bashir es solo un ejemplo. Miles de personas intentan conseguir alimento en medio de la peor sequía de las últimas 4 décadas. Falta de agua que provoca que su ganado muera, perdiendo así su modo de vida y obligándoles a emigrar. Nunca antes había visto una sequía como esta. Nuestros hijos no tienen trabajo, dice esta madre. Somalia sufre lo que los expertos llaman las 3C, un clima severo, un coste elevado y un conflicto armado. La sequía más dura que vive el país ha provocado que un tercio del ganado haya muerto de sed o hambre. Desde enero, 448 niños han muerto por desnutrición y ya son más de 16 millones de personas las que necesitan ayuda humanitaria. Y las previsiones no son optimistas. Las temperaturas seguirán aumentando por encima de la media mundial, 1,7 grados solo en el Cuerno de África. Esto está provocando que el precio de los alimentos haya subido un 160%, una crisis agravada por la guerra en Ucrania y la presencia de Al-Qaeda en la región. Claro, esta situación está subiendo el precio de las materias primas, ya han visto la inflación, los costes para producir, pero la escasez de cereal tenía una parte buena para los productores españoles, y es que por lo menos este cereal, este producto, subía de precio en el mercado, con lo cual en principio parecía que esos costes se iban a poder cubrir, pero en esto ha llegado la ola de calor, esta ola de calor que acaba de pasar sobre todo la península y que ha provocado graves daños en la agricultura. Vamos a ver hasta qué punto. Lo hacemos con Arturo Hidalgo, es director gerente de Cocereales. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntenos. Pues mira, efectivamente, sí. Bueno, nosotros justamente somos una cooperativa de segundo grado que está en Andalucía y Andalucía se ha librado un poco en la merma de las calidades y de los rendimientos con respecto a esta ola de calor, pero sobre todo ha afectado a la mayor parte de la península y a gran parte de Europa. Y entonces, pues eso es lo que está manteniendo estos precios, porque en teoría al principio de la campaña los precios deberían de haber caído algo, pero la verdad que se mantienen, que hay unos dientes de sierra semanales
varían 20 euros arriba o abajo, pero claro, un entorno de 400 euros las materias forrajeras, ¿no? Lo que es el trigo, la cebada, el triticale, la avena. Claro, Entonces, Arturo, porque pensar que suben los precios, pues cualquiera dirá, hombre, lograrán extraordinarios beneficios, pero también es que han tenido gastos extraordinarios, ¿verdad?, por el coste de la materia prima. Sí, efectivamente, la materia prima se ha disparado, los costes energéticos se han disparado, los abonos, los fitosanitarios, el gasoil. O sea, la verdad es que el incremento ha sido muy grande, pero también es cierto que, hombre, con los precios actuales, por las diferentes circunstancias que rodean ahora mismo al trigo, sobre todo principalmente por el conflicto Rusia-Ucrania, pues hacen que los precios sean muy elevados. Entonces, al final, la cuenta de resultados, si no llegase por esta situación de la sequía y de los malos rendimientos y calidades generales, pues hubieran sido una cuenta de resultados mejor que otros años, claro. Pero al final, pues ya en casa del pobre, pues todo se vuelve mal. Entonces la realidad es que el agricultor pues no termina de tener un año bueno, ¿sabes? Ha venido a coincidir todo. Arturo, ¿lo normal es que ustedes recojan la cosecha justo antes del verano? Sí, bueno, en Andalucía es donde primero se cosecha de España. Normalmente final de mayo a mediados final de junio. Nosotros ya estamos al 85-90% y en el resto de España como que están empezando ahora. Nosotros nos adelantamos 20 o 25 días con respecto a lo que serían las dos Castillas. Y en Francia, por ejemplo, pues estaríamos como 30 o 35 días. Es verdad que el sur de Italia ha empezado, que Grecia ha empezado, o sea, en el entorno europeo pues lo que ha empezado es la parte mediterránea. Pero sí, en las partes centrales de Europa empiezan ahora, a final de junio, primeros de julio, y ya pues el norte de Europa pues con el consiguiente retraso. Claro, eso a ustedes les ha podido salvar porque ya estaban cosechando en medio de la ola de calor, por lo menos para que no afectase a tanto, ¿no?, a la planta, ¿no? Efectivamente, no nos ha afectado tanto a la calidad, no nos ha afectado apenas nada, y a la cantidad ya es que veníamos con un año complicado, porque la falta de pluviometría en los meses clave pues nos ha hecho bastante daño. Pero bueno, con respecto a la calidad, ya digo que Andalucía es una isla ahora mismo en Europa, pero el resto están bastante fastidiados de calidad con las mermas de calidad y de cantidad con la ola de calor. Sí, y de cosechas perdidas que hemos podido escuchar. Oiga, Arturo, esta situación que se vive ahora con la guerra de Ucrania, ¿está animándoles a ustedes, a los agricultores, a los que se especializan en ese cultivo, a plantar más cereal, a plantar más hectáreas de trigo, de maíz, etcétera? Bueno, ha habido una situación impulsada por Europa, ¿no?, por la propia Bruselas, ¿no?, del tema de la PAC, que bueno, que estamos obligados a dejar unas tierras de retirada obligatoria y barbechos. Entonces eso han permitido sembrarlo. Lo que pasa es que cuando lo han permitido es cuando ha estallado la guerra en el mes de marzo y solamente quedaba la siembra del girasol. O sea, no ha habido opción a los cereales de invierno. Los cereales de invierno se terminan de sembrar, o sea, se suelen sembrar en noviembre, diciembre, pueden terminar en enero, pero ya en marzo no se puede. Sí es verdad que esa moratoria la permiten todavía para las siembras que vienen, ¿no?, en el próximo otoño-invierno. Pero realmente lo que sí se ha sembrado es un 25% más de girasol. Girasol es un cultivo importante y en toda España pues se ha utilizado bastante de esas tierras. Y ya digo, en Andalucía un incremento del 25% con respecto al año pasado. Y tan importante de lo que se habló del aceite de girasol, pero de eso ya hablaremos en otro momento, Arturo. Espero que vayan las cosas bien o vayan mejor de lo que han ido, aunque veo que ustedes han tenido un poquito de suerte en medio de esta situación. Que siga así. Gracias. Pues muchas gracias y un saludo. Un saludo. Bueno, pues así están las cosas en torno al cereal. Miren que estamos hablando ahora de las materias primas, de los combustibles, de los alimentos básicos y demás cosas que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, del cannabis, que lo vamos a encontrar en las farmacias en 6 meses. Enseguida se lo explicamos. Estamos a un paso muy cerca de que el cannabis llegue a las farmacias. El Congreso acordaba ayer ampliar el uso medicinal de esta sustancia. Se podrá usar para paliar el dolor oncológico y la endometriosis bajo prescripción médica y dispensado preferentemente en farmacias hospitalarias. La propuesta se va a votar la próxima semana en la Comisión de Sanidad y a partir de ahí, en un plazo de 6 meses, se podrá empezar a usar.
Bueno, vamos a hablar de este asunto con Jesús de Santiago Moraga, es especialista en tratamiento del dolor en el Hospital Quirón Salud Tenerife y coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Miren, no sabía, es lo primero que le voy a preguntar, que había una Sociedad Española del Dolor. ¿Quién la compone? ¿De qué se ocupa? Cuénteme. La Sociedad Española del Dolor, la verdad es que lleva ya bastantes años entre nosotros, alrededor de 40 años. Está compuesta por especialistas en tratamiento del dolor, aunque no solo ellos, sino también forman parte de ella rehabilitadores, fisioterapeutas, neurólogos, reumatólogos, todos aquellos especialistas que tienen algo que ver en relación con el tratamiento del dolor crónico. ¿Y cuál es su posicionamiento, Jesús, respecto al uso de cannabis medicinal en farmacias, lo que se aprobó ayer en el Congreso? Hombre, la Sociedad Española del Dolor lleva promoviendo la utilización del cannabis medicinal para el tratamiento del dolor crónico y especialmente el grupo de trabajo de cannabinoides desde el 2019, desde hace 3 años, ¿no? Nuestro posicionamiento es claro, es el de la Sociedad Europea del Dolor, que los cannabinoides representan una herramienta dentro del arsenal terapéutico que ahora mismo es básica y se está utilizando en todo el mundo, ¿no? Entonces, va a ser muy versátil, va a dar, digamos, muchas posibilidades a los pacientes y que tenemos que contar con ella, ¿no? De hecho, esta regulación viene un poco a promover esto. Viene a ser una sustancia más dentro del arsenal, ¿verdad?, de medidas que se pueden utilizar. ¿Le parece bien esta regulación? ¿Le parece bien la forma en que se plantea o se han quedado cortos los legisladores, en su opinión? Nos parece que está muy bien. El cannabis medicinal tiene que considerarse un medicamento como otro cualquiera y tiene que dar confianza y seguridad a los pacientes de forma que el médico se sienta cómodo recetando estos cannabinoides ante unas indicaciones que van a estar claras, que en el tratamiento del dolor van a ser sobre todo dolor crónico neuropático, aunque también se va a utilizar para el tratamiento del dolor oncológico, el visceral, y a criterio del especialista del tratamiento del dolor, de forma individualizada, para otros tipos de tratamientos de dolores resistentes y persistentes, ¿no? Por lo tanto, esta regulación nos parece perfecta porque encima se ha modificado la dispensación hospitalaria que se quería hacer en un primer momento, que considerábamos que era demasiado restrictiva y finalmente se va a poder hacer en farmacia comunitaria, que nos parecía que ya era ponerle demasiadas trabas al paciente, ¿no? Normalmente, en su uso recreativo, normalmente el cannabis se toma fumado, ¿no? Pero me imagino que para su prescripción médica habrá otras formas, ¿o no? ¿O esa también? Sí. La vía de administración que se va a utilizar con los extractos de cannabis va a ser la vía oral y la vía sublingual, especialmente. ¿Y esas formas son más eficaces que otras? No es que sean más eficaces. Cada forma de administración tiene un tiempo de inicio y un tiempo de duración. La forma de administración vía oral y sublingual va a tener un inicio más paulatino, se va a prolongar en el espacio del tiempo y, sobre todo, lo más sencillo lo más importante es que va a ser muy fácilmente titurable de cara al paciente. Es decir, van a ser tratamientos muy convencionales, como si fuese un medicamento, otros medicamentos que se utilizan en el tratamiento del dolor. Sí, claro. Me viene en paralelismo de los opiáceos, es decir, hay un consumo, evidentemente, en forma de droga que no es el adecuado, pero de los opiáceos, también del opio, de la planta del opio, se sacan muchísimos medicamentos, concretamente contra el dolor también. Sí, de hecho es que estamos en un momento muy interesante de la historia, porque viene a ser un momento como el que cuando solo existía el opio y de repente apareció la morfina. Y claro, teniendo en cuenta la cantidad de cannabinoides diferentes que hay dentro de la planta, ¿no? Que hay más de 100 y solo estamos hablando de THC y CBD.
Evidentemente, en los próximos años van a salir cannabinoides diferentes, con diferentes formas de administración, y estamos ahora mismo empezando. Bueno, pues a ver, efectivamente, si esto además de prescribir y de ayudar a muchísimas personas contra el dolor, pues también añade nuevos descubrimientos en torno a beneficios y propiedades de esta sustancia. Jesús, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Roberto, a vosotros. Bueno, nos vamos ahora hasta América, hasta Perú concretamente, donde hay personas que siguen afectadas por el vertido de crudo después del maremoto en enero de ese año. ¡Queremos solución! ¡Hoy queremos llenar la olla, amigos! ¡Hoy queremos llenar la olla! ¡Queremos una solución! Bueno, y esta protesta nos toca cerca porque ha tenido lugar frente a la embajada española en ese país. Piden que se obligue a Repsol a indemnizarlos. Argumentan que solo se ha pagado a los pescadores, pero que hay otros profesionales, como transportistas o restauradores, que no pueden trabajar porque no hay pescado y a los que no se ha pagado. Además, el derrame en enero fue nombrado por el gobierno peruano como el mayor desastre natural reciente en el país. Bueno, y van a ver las escenas de pánico que se vivieron en un avión que despegó desde Santo Domingo con destino a Florida y se incendió ayer martes. Antes de aterrizar en Miami, la aeronave chocó con varias edificaciones destrozando el tren de aterrizaje. Por suerte, no pasó de ahí, quedó en un susto. 3 personas, eso sí, han resultado heridas. Momentos de pánico cuando el avión aterriza en el aeropuerto. En su interior, 129 pasajeros y 11 tripulantes que nada más aterrizar intentan salir de la aeronave. Desde el exterior, varias personas graban cómo con fuego, aún en el tren de aterrizaje, el avión toca tierra en el aeropuerto de Miami después de segundos de angustia. Algo pasó, el avión estaba en llamas, había fuego en las ruedas, solo vimos que estábamos aterrizando y había mucho fuego, asegura este pasajero. Antes de aterrizar en una zona de la pista cubierta por hierba, la aeronave chocó con parte de la torre de comunicación y una pequeña edificación del aeródromo, según las autoridades. Pero estamos bien. Los equipos de emergencia con cañones de agua y espuma sofocaron el fuego con rapidez y las columnas de humo se podían ver desde diferentes puntos de la ciudad. Una vez controlado el fuego, fueron evacuados los pasajeros y la tripulación. Rápidamente las ambulancias se trasladaron a la zona del accidente, donde los servicios médicos atendieron a las 3 personas heridas. Ahora se investiga las causas de este incidente. Y Colombia ya cuenta con nuevo presidente, el primer representante de la izquierda que ocupa la presidencia de ese país. Con la llegada de Gustavo Petro se abren nuevas vías para que las deterioradas relaciones con la vecina Venezuela se restablezcan tras varios años de desavenencia. El presidente de la Cámara de Integración Venezolana Colombiana, Cabecol, Luis Alberto Rusián, dice que hay una oportunidad en la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia para que ambos gobiernos abran el paso fronterizo entre Táchira y el norte de Santander, que tanto ha afectado al comercio binacional. Por allí pasaba el 60% del comercio entre los dos países. Pensamos que es un momento para el relanzamiento de la relación que permite entonces establecer la comunicación, porque por mucho tiempo ha habido problemas de comunicación. Espera que después de la posesión el 7 de agosto, el gobierno de Gustavo Petro y Nicolás Maduro conformen una comisión presidencial que restablezca las relaciones diplomáticas rotas desde 2019 y trabaje para revertir la caída del comercio binacional, que en 2008 estaba en $7.000 millones y que ha descendido drásticamente por la crisis diplomática y la pandemia. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que augura las mejores relaciones entre Colombia y Venezuela. Nosotros esperamos que no vaya uno, sino que vayan muchos representantes de Venezuela a la toma de posesión. Diosdado Cabello agregó que con el triunfo de Petro se fortalecerán la CELAC y la UNASUR y dijo textualmente, se termina de enterrar el Grupo de Lima. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Y vamos de nuevo a ocuparnos de nuestro país a través de un libro titulado España fea, el mayor fracaso de la democracia. Bueno, pues ahí lo tienen. Vamos a hablar con su autor, Andrés Rubio, que en la obra intenta denunciar los excesos que la fiebre constructora ha provocado en nuestro país, entendiendo como excesos lo que el autor ha llamado como adefesios arquitectónicos, algo que prácticamente tienen todas las provincias de España, aunque el libro también habla de ejemplos positivos de urbanismo. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los ciudadanos si creen que hemos tratado bien nuestro patrimonio, si piensan que también aquí se han cometido barbaridades.
Bueno, en muchas zonas de España ha habido zonas donde había restos arqueológicos importantes a los que se ha echado hormigón encima. Hablo de zonas como Mérida, como Tarragona, como otras muchas. Acá en Canarias, acá en Tenerife, todo lo que es la zona del norte, la zona de Garachico, la laguna misma, más tirando para el lado del puerto, está muy bien conservado y se está invirtiendo mucho dinero en eso. Cuando fabrica ciertas cosas, quizás en algunos sectores turísticos que pierden de vista que es una isla natural y que quizás haya que atender eso, pues sí se han cometido algunos improperios allí. La verdad es que el nombre nos parece fantástico, La España Fea, así de simple. Andrés Rubio, periodista y autor de este libro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estáis? Pues muy bien, porque si hay algo que hace feo el paisaje, realmente es una construcción mal planteada o que viene a interrumpir, ¿verdad? En un momento dado, estamos viendo ahí, me parece que es el Algarrobico lo que se ve justo en la portada del libro, ¿no? La portada, sí, ese adefesio. Si hay algo que contamina es la contaminación urbanística, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Es como si en España hubiera habido, que de hecho la ha habido, una especie de conspiración, una conjura contra los paisajes de nuestra tierra. Claro, porque... permítame el atrevimiento, se puede hacer negocio, se puede crear riqueza, pero se puede hacer de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos empeñamos en estos adefesios a veces? Pues porque se ha expulsado de la primera línea del poder a los pensadores y a los artistas de la ciudad, es decir, a los arquitectos, a los paisajistas, a los urbanistas. Se les ha sacado del marco y, claro, el resultado es deplorable. Claro, hubo un momento en los años 60 en pleno desarrollismo que a lo mejor no había planes de actuación ni planes urbanísticos, pero uno piensa que en cuanto se empiezan a implantar, esto debería empezar a reducirse. ¿Ha sido así? Al contrario, o sea, durante la investigación del libro yo me di cuenta de hasta qué punto las malas prácticas del franquismo siguieron activas durante la democracia y el resultado es terrible, es terrorífico. Hay casos que llaman la atención, este de Algarrobico, pero habrá muchísimos más. ¿Cuál destaca en el libro? ¿Cuáles destaca? Pues en general toda la costa, todas las costas españolas y por supuesto también las costas de Canarias, que realmente cuentan con ejemplos de malas prácticas por todas partes, ¿no? Es una pena tratándose como se trata Canarias de un auténtico archipiélago maravilloso, único en el planeta. En las islas, de la parte litoral, evidentemente, que tenemos muchos, usted lo sabe, bueno, se encarga la Dirección General de Costas. ¿Es el organismo adecuado para salvaguardar que no ocurra este tipo de contaminación, este tipo de desmanes? Pero las competencias de urbanismo las tienen los municipios y las comunidades autónomas y eso ha sido un error deplorable, pues porque ha dado pie a todo tipo de corrupciones urbanísticas que siguen y siguen y siguen y nadie las consigue parar. En algunas zonas del país se está hablando ya de una especie de salvaguarda del litoral o de un organismo que se encargue en concreto del litoral. ¿Cree usted que sería la forma adecuada? Efectivamente, yo creo que esa sería una solución para empezar a tratar de revertir este proceso tóxico de acciones contra el paisaje. En Francia existe un conservatorio del litoral desde 1975. Es un organismo público de altos funcionarios independientes e incorruptibles que se dedican a comprar terrenos en la costa y a preservarlos ecológicamente. Los quitan de las garras de los promotores. En España, en Cataluña ya se está haciendo. De hecho, el Parlamento ya aprobó la ley del litoral y ahora van a hacer el Conservatorio del Litoral catalán. Y la verdad es que sería maravilloso que el Gobierno de Canarias hiciera el Conservatorio del Litoral Canarias. Sería algo pionero y algo visionario. ¿No te parece, Roberto? ¿Conservar es no construir, no tener ninguna actuación sobre el territorio o Ahora sí, mismo pero con sí. determinados parámetros? Desde luego, si se hace, que sea de la mano de los arquitectos y de los pensadores de la ciudad y de la costa y del paisaje. Esa es condición sine qua non. Pero ahora mismo está claro que España está sobreconstruida y está claro que Canarias está absolutamente sobreconstruida. Hay que empezar a deconstruir, hay que empezar a desmantelar y, por supuesto, a reciclar. Y hay que empezar a devolver los paisajes a como eran. Porque claramente, y tú lo sabrás, Roberto, estáis viendo que
la apuesta por el turismo masivo que ha tenido Canarias está colapsando. O sea, realmente ha sido un error y entonces hay que empezar a revertir ese proceso. Y desde luego yo creo que empezando por un conservatorio del litoral sería una estupenda medida en la línea de todo lo que se está produciendo en la Unión Europea, encabezado por Francia y también por Alemania. Andrés, y ahora por Cataluña. Hay casos de España bonita dentro de tu libro de España fea también, ejemplos en positivo que tenemos además aquí en Canarias, ¿no? En Lanzarote. Hombre, claro, Canarias, bueno, todo, en Canarias todo es maravilloso. Si es que Canarias tiene unos paisajes únicos en Europa que tienen que ser preservados de una, como si tuviéramos un diamante ahí. Y entonces la pena es que no se ha hecho así, que ha habido una conspiración entre la especulación caótica, los políticos corruptos y la incultura. Y todo eso ha llevado a ver cómo se han destruido los paisajes. Y es la hora, llega el momento en que hay que revertir ese proceso y se tienen que tomar medidas. Y el Gobierno de Canarias tiene que ser visionario y tiene que ser efectivo en este terreno y tiene que detener la construcción y tiene que empezar a desmantelar, a rehabilitar y a trabajar sobre lo ya construido, siempre con el punto de vista de la sostenibilidad y el reciclaje. Esa es la fórmula que se empieza a aplicar en toda Europa. Bueno, pues aquí está este libro para los que quieran profundizar en ello. España fea. Nos encanta el título, nos parece perfecto para lo que estamos hablando. Andrés, un placer. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer también para mí. Bueno, hace 2 semanas la empresa encargada de la gestión de marcas y derechos de autor en Estados Unidos comunicó a las famosas capillas de Las Vegas que no iban a poder seguir utilizando la imagen de Elvis Presley. Esto ponía en riesgo un negocio que mueve millones de dólares cada año, porque claro, casarse en Las Vegas sin Elvis, bueno, finalmente parece que las bodas oficiadas por el rey del rock podrán seguir celebrándose en la ciudad que nunca duerme. Elvis Presley. Los Beatles le hacían sombra y él decidió relanzar su carrera en Las Vegas. La ciudad que nunca duerme no pasaba por su mejor momento, pero en 1969 todo cambió. Elvis Presley se enfundó su llamativo traje y comenzó a llenar hoteles y casinos. Fue la resurrección del rey del rock, también la resurrección de la ciudad del pecado, el binomio perfecto, y desde entonces ambos nombres siempre han ido de la mano, hasta el punto de que quien oficie tu boda en esta ciudad norteamericana pueda ser la reencarnación del mismísimo Elvis Presley. El rey es el cantante más famoso del mundo, por esa razón nos casamos aquí, asegura esta pareja. Algo que no ha sido posible durante el último mes y pudo no serlo nunca más. La compañía que gestiona el nombre y la imagen de Presley exigió a las capillas de Las Vegas que cesaran de usar al icónico artista en sus ceremonias nupciales. Estaba desconsolado, no podía dormir. Este es mi trabajo, nuestro negocio familiar, nuestro sustento. Así que sin Elvis no había negocio, cuenta uno de los reverendos que oficia estas bodas temáticas. No estoy calificado para nada más. Esto es todo lo que hago, así que me habría quedado sin trabajo, asegura este otro imitador. Finalmente se ha llegado a un acuerdo. Unos se encargarán de preservar el legado de la estrella, mientras otros seguirán haciendo posible que arda la pasión en Las Vegas a ritmo del rey del rock. Miren, una cosa está clara. Elvis vive. Y para ello tenemos el ejemplo. Bueno, mano dura del alcalde de Nueva York contra el ruido y la peligrosidad que a su juicio representan las motos en la ciudad, las motos ilegales. Eric Adams avisa: si alguien posee una moto que no se ajusta a la legalidad, le va a pasar esto. Le pasará a la moto, evidentemente, como a todas estas que están siendo literalmente aplastadas. De esta manera ha querido demostrar el mandatario neoyorquino que no permitirá vehículos de 2 ruedas en la ciudad que no tengan silenciadores homologados para sus tubos de escape, la documentación, el número de chasis o las luces de freno e intermitentes. Con la destrucción de estos 100 primeros vehículos de los 2.000 confiscados, el ayuntamiento quiere concienciar a los ciudadanos sobre las graves consecuencias de conducir motos sin cumplir la normativa. ¡Qué destrozo! Los amantes de las motos estarán sufriendo viendo esa imagen. Y de Perú nos llega una historia que impresiona. Un grupo de montañeros que sobrevivió a una luz
y que incluso pudo ayudar a otro grupo que se vio más afectado y que iba justo delante de ellos. Vean. Pudieron reaccionar a tiempo y ponerse a buen recaudo. Varios montañistas fueron testigos de una avalancha. ¡Avalancha! Pues hoy en la mañana, de sorpresa, casi nos arrastra la avalancha, ¿no? Que los arrastró a 3 polacos que estaban subiendo delante de nosotros. Pero sí se oía unos ruidos que bajaban. Una rotura de un hielo arriba. No todos corrieron la misma suerte. 3 andinistas polacos que se encontraban metros arriba fueron arrastrados por la fuerza de la nieve y el hielo. Ellos fueron auxiliados por el grupo de escaladores peruanos y españoles. Y una vez que pasó, vimos la gente por debajo pidiendo auxilio y fuimos a rescatarla. Se quedaron colgando ahí en una arista que había la cuerda rota. Disparate. Una experiencia difícil e inolvidable que afortunadamente terminó bien para todos. Ellos aseguran que no dejarán de practicar este deporte extremo, a pesar de los riesgos. Los deportistas polacos se recuperan tras ser atendidos y monitoreados por especialistas. Bueno, los montañeros en los Andes les llaman andinistas. Alpinistas son en los Alpes, lo hemos generalizado, y en los Alpes precisamente, Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Hay un fenómeno sangre de nieve, se llama, que podemos observar, ¿verdad? Así se llama, y realmente, ¿qué tal? Buenas tardes, ocurre porque vemos nieve pero teñida de color rojo, y la gente dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dicen en los Alpes, los locales, que es cada vez más frecuente en los últimos años. Fíjate, aquí lo tenemos esa imagen. Y entonces un grupo de científicos se ha ido a investigar qué está ocurriendo. La primera hipótesis, la teoría, la que seguramente será... La calima. No, calima es lo que vimos en la península ibérica, sí, eso, y era una imagen muy parecida, pero estos son algas. Y dices tú, pero si las algas son verdes, ¿qué hacen unas algas rojas? Bueno, pues las algas, por lo visto, aunque sean verdes, cuando se enfrentan a temperaturas tan altas como está ocurriendo aquí en los Alpes, y además a esta altitud, generan un escudo, y ese escudo es de color rojo. Podrías decir también, bueno, las algas se ponen rojas como los humanos cuando les da el sol. Bueno, por lo visto es un escudo para protegerse del sol. Esa es la principal hipótesis de por qué existe esta sangre de nieve. Yo pensaba que algas solo en el mar, pero bueno, ya ves todo lo que aprendemos en esta sección. Oye, Antonio, ¿qué pasa? Que han celebrado el solsticio de invierno por las bravas. Sí. Te voy a decir el título de esta actividad. Celebración de la llegada del solsticio de invierno desnudo. Este es el título. O sea, no se cubren ni con el bañador, ¿no? ni ese poquito de calor tiene, porque aquí tiene que hacer frío. El gorro sí lo llevan, o sea que no es un desnudo integral, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que ha ocurrido. Ayer vimos imágenes del solsticio de verano aquí en el hemisferio norte. Bueno, pues esto es la llegada del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Es uno de los eventos más esperados, por lo visto, aquí en Tasmania. La temperatura del aire estaba a unos 5 grados, no hay frío, y la del agua entre 10 y 15 grados, o sea que la cosa estaba complicada, pero bueno, 2.000 personas se cubrieron todas las plazas, 2.000 personas se metieron ahí y se dedicaron a recibir el invierno como se merece. Bueno, vamos a seguir viendo, ya vamos a trasladarnos a Europa, porque aquí estamos atravesando una ola de calor. Roberto, recordarás, a la península ibérica llegó la semana pasada y esa ola de calor se está trasladando hacia la península itálica. Pasó por Francia, temperaturas en Francia en los últimos días por encima de 40 grados, igual que ocurrió en España. En la República Checa, mucho calor, un festival tuvo que ser suspendido por muchos golpes de calor que le dio a la juventud. Y ahí, en Italia, ahora mismo están viviendo en el norte una de las mayores sequías en los últimos 70 años. El río Po está en su nivel más bajo de las últimas 7 décadas. Y también, si nos vamos a Roma, vamos a ver imágenes del río Tíber. Y estas ruinas, bueno, tú sabes que en Roma, en cualquier lugar que mires, vemos ruinas, ¿no? Bueno, pues esto estaba sumergido debajo del río Tíber. Son las ruinas de un antiguo puente de la época de Nerón, es decir, tienen más de 2.000 años y no se suelen ver porque están debajo del nivel del río. Bueno, como el río está con tanta sequía, con tan poca agua, niveles críticos, por cierto, ocurrió esto, que han emergido, bueno, han salido por encima de la superficie y podemos ver esas ruinas de este puente de la época del emperador una obra Nerón. Y te sale una ruina, baja el nivel del río y te sale una ruina. Aquel puente es el más reciente, Manuel II, y este el de Nerón, el que vemos aquí abajo. Bueno, ahí están. Oye, ¿y qué se espera para Canarias? Que nos estamos acercando a los carnavales, a los bailes de magos, a San Juan en las Palmas de Gran Canaria, las fiestas fundacionales. A ver, ¿cómo aquí van a venimos venir? con la previsión de precipitaciones, que no quiere decir que sean abundantes, precipitaciones para las próximas
próximas 72 horas. Como ves, se va tiñendo un poco de agua, pero tampoco demasiada. Efectivamente, mañana por la noche, citas importantes. Las Palmas de Gran Canaria celebra sus fiestas fundacionales. Por tanto, norte de las islas, ahora hablamos de eso. Y Santa Cruz de Tenerife celebra el entierro de la sardina, aparte de mañana por la noche de San Juan, hogueras en toda la geografía canaria. Bueno, hoy que tenemos cierta tregua, vemos nubes, no vemos mucha agua porque tenemos viento del norte y nubes un poco más elevadas. Mañana por la tarde vuelven los vientos alisios. Vamos a ver la previsión para mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, siempre que hay régimen de alisios, nubes retenidas en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve. De Gran Canaria hacia la izquierda, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. ¿Dónde son las fiestas fundacionales de las Palmas de Gran Canaria? En el nordeste. Por tanto, nubes bajas vamos a tener y posibilidad de alguna llovizna, pero nada importante tampoco nos vamos a mojar si estamos en las Palmas de Gran Canaria. Y temperaturas a esa hora de la noche en el entorno de los 18-20 grados, que no está mal. Para el entierro de la sardina en Santa Cruz de Tenerife, esas nubes bajas se van a quedar retenidas en Anaga, no van a llegar a la cara sur de Anaga, pero bueno, alguna nube se puede escapar y alguna llovizna, pero muy débil también. Así que buenas previsiones para Santa Cruz de Tenerife, temperaturas de 21 grados. Y en general en todas las islas no hay ninguna hoguera, Roberto, que mañana por la noche se vaya a secar por la caída de lluvia. Así que tranquilidad. Mala suerte que caigan esas 2 litros justo de golpe en el mismo momento, ¿no? Y sobre todas las personas. Oye, ya es mala suerte también llegar a Marte y empezar a ensuciarlo todo, pero que eso es lo que está pasando, ¿eh? Es que eso que ha llegado un robot nada más. Los humanos somos de los que no hay. Ensuciamos basura en la Tierra, basura en el espacio y también incluso basura en Marte. Vamos a ver una fotografía que ha compartido, es la prueba del delito y además compartido por quien ha hecho el delito. Esto lo comparte Perseverance y esa especie de papel platina que hay es una manta térmica que la propia rover Perseverance soltó cuando aterrizó, no, amartizó. Existe el verbo, amartizó, cuando cayó en la superficie, bueno, cayó cuando se posó en la superficie de Marte. En esa maniobra, que es un tanto complicada, soltó esa manta térmica y recorrió, eso sí, 2 kilómetros hasta posarse ahí. La propia Perseverance, en su recorrido por Marte, llegó aquí, la fotografió y dijo, esta basura la he generado yo. Sí. Y esto nos ha dado para hablar... Tiene todas las posibilidades de que sea suya, ¿no? Sí, la otra teoría es que solo estoy yo, hay basura, he sido yo. Claro. La otra teoría es que haya marcianos comiéndose sus bocadillos de mortadela y hayan dejado la platina allí. Bueno, y esto nos da pie para hablar, como dijimos ayer, de la basura espacial que tenemos alrededor de la Tierra y que no es poca, Roberto. Tenemos más de 20.000 elementos del tamaño más grande de una pelota de tenis. Tenemos más de 500.000 de elementos del tamaño de un boliche. Y tenemos 100 millones de elementos del tamaño, por ejemplo, de un tornillo, cosas pequeñitas, microscópicas, que aquí se llamarían microplásticos, bueno, allí se llaman microbasura, pero que está dando la vuelta a la Tierra. Y fíjate las cosas que pueden ocurrir, Roberto. Hombre, esto no es ciencia ficción. Yo vi Gravity, me di ahí cuenta está, perfectamente. Ahí está. Por cierto, ahora vamos a ver una foto que nos recuerda a Gravity también. Pero bueno, efectivamente, en Gravity ocurre ese accidente al principio, pues es una cosa muy parecida a lo que puede ocurrir. Pero en 2025 la Agencia Espacial Europea quiere desarrollar alguna de estas 3 técnicas para captar esa basura. Hemos visto un ejemplo, este es otro y este es otro. A partir de 2025 va a ir la primera misión al espacio a intentar recoger la basura. Los camiones de la basura espaciales a partir de 2025. Vamos a tener camiones de la basura espaciales. Sí. Bueno, y vamos a despedirnos con esa fotografía que te decía, Roberto, porque es una fotografía del año 1984, tampoco descubrimos nada, pero es que se ha vuelto a ser viral precisamente por las películas. Esto es, un astronauta en medio del espacio, sobre la Tierra, a 200 y pico kilómetros de la superficie de la Tierra, pero está solo, no está atado a ninguna nave de ninguna forma. Este fue el primer paseo espacial, pero desatado, o sea, no como los paseos esos que vemos con seguridad. Lo que sí lleva el astronauta es su silla con sus propulsores. Con el motor y los propulsores. Vaya, 1984 se ha vuelto a ser viral ahora mismo, Roberto, porque la gente ahora compartió en las redes sociales y ha dicho una de las escenas más terroríficas pero reales de la historia. Pues ahí te falla cualquier cosa y está inmensidad. Bellísima. A lo mejor llegas a Marte y lo contaminas. Bueno, terminamos aquí nuestro recorrido por el espacio. Antonio, nos vamos con otro astro. Bien. Mira qué entrada, qué enlace. Bien. Pero un astro del fútbol, porque justo hoy se cumplen 36 años de ese gol que hizo historia. Dicen que es el mejor gol del mundo. Ocurrió un 22 de junio de 1986. Marca firme Cuchufo, saca la pelota Cuchufo para Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el centro y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio,
qué planeta viniste, barrilete cósmico? Bueno, es tan importante el gol, casi como la narración que le acompaña, ¿verdad? Hoy terminamos en Barcelona, donde el Museo Picasso de esa ciudad ha presentado 2 exposiciones estos días. Picasso Clerc, que aborda la relación entre el pintor español y ese fotógrafo francés, Brigitte, y la siguiente es Brigitte Bardot, y Picasso y los grabados, sobre el trabajo de esta experta en obra gráfica del artista. Bueno, lo pueden ver ya, incluirlo en su ruta en estas vacaciones si van hasta la ciudad condal. Llega Telenoticias 1, nosotros volvemos mañana a la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.